todos y a todas a este maravilloso programa que el día de hoy nace. Estamos en presencia del nacimiento de la tertulia villana, este programa que nace con la finalidad de revivir las conversaciones entre las diferentes épocas y las personas de diferentes edades. Y el día de hoy, todo el team villano, o gran parte del team villano, estará presente para hablar de diferentes temas. Así que el primero que vamos a presentar es el siguiente. Esposo, gran ingeniero en sistema, gran jugador de voleibol. El señor representando a la generación X, el señor Joel Sandoval, por favor, señor Joel. Claro que sí, ya que es el que va a representar a la generación X. ¿Y cómo se siente usted al representar a su generación con tanto orgullo? Excelente. Excelente, bueno, vamos a estar hablando de diferentes temas, no solo con él, sino que ahora vamos también con profesora, locutora, pero sobre todo, increíble pintacarita, una persona excelente para eso. Que se va a sentar por aquí. Representando a los millennials, pero los millennials no solo tienen a una persona, sino que también está locutor, gran amante de la música. Otras cosas que no podemos decir, pero él es el negrito de la casa. Claro que sí, el señor Joan Peña, que también estuvo en su programa anterior, así que ya para el próximo viernes saben, primero el programa de él y luego vamos con la tertulia. Pero para dejar al final, esposa, mamá, locutora, mesera profesional y sobre todo excelente jugadora de fútbol y de voleibol, la jefa Yameli Montana. Para el primer tema, vamos a hablar, bueno, les daré una pequeña antesala que dice: enamorarse es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a una persona, pero también de las más difíciles, tanto de asimilar como de pasar. En esta ocasión conoceremos las tácticas y estrategias que las diferentes generaciones utilizaron para conquistar a sus diversas parejas. Comento que en mi época de chamo, lo que se hacía era que habían unas tarjeticas que venían en las librerías y uno las compraba y era un papelito, como un sticker, y uno le escribía y lo dejaba en el puesto, por ejemplo en el liceo, uno lo dejaba puesto en el pupitre de la persona que uno le iba, la chica que uno le interesaba, sí. Le dejaba uno el nombre y partida, dejaba la peluca y dejaba como eso ahí. Esos eran los mensajes de texto. Esos eran los mensajes de texto, o sea, era como que dejar la cuestión allí y si te buscaba, pues, coronarse. Yo trataba de ser muy original, de buscar la tarjetica que no tuviese nadie, la más llamativa, la dejaba en el puesto y corría. Yo no tengo tarjeta. Bueno, yo no viví esa generación, pero a mí me enamoraron así, a mí me enamoraban Porque debe ser que el tuyo o el que te enamoró era algo. Ajá, sí. Bueno, es que es un equilibrio bastante fuerte porque normalmente a la mujer siempre la trae una persona mayor. Entonces, si tú eres millennial y esa persona era mayor, lo más probable es que fuera generación X. Entonces quiere decir que es contemporáneo con Joel y también utilizó las tarjetitas. Utilizó esa técnica y funcionó. Y funcionó, claro que sí. Funcionó. Entonces ahora, ya que la generación X dio su táctica, ahora vamos con los millennials, que son bastante en número, así que por favor, ¿cuáles son las técnicas? Eso va a estar raro porque aquí hay dos mujeres. Sí, es que yo quedé en blanco porque yo no recuerdo haber usado ninguna técnica para enamorar, en serio. Estoy aquí pensando y yo no recuerdo haber usado ninguna táctica, porque es que a mí me enamoraron, yo nunca enamoré. Bueno, pero yo no usé ninguna táctica, o podría decirse que no fue ninguna táctica. Yo respondí a ese mensaje y yo mandé a grabar un cassette. Y se lo regalé a esa persona porque eran de tarjeticas, así como dice el señor Joel, porque ya él pasó a la generación. Bueno, y yo respondí fue mandando a grabar un cassette. ¿Qué música había? Ay, y estaba una canción, sí, las mejores estaban en la A. Yo ¿Y cuál es mucho Franco de Vita, te amo, pero la principal fue Noelia. Yo mandé a colocar esa canción. ¡Wow! Claro. No se me olvida. Ajá, y Joan, ¿cómo? Otra de las tácticas sería también las cartas, que uno las dejaba en las emisoras y la leían y yo la veía como muy cursi también. Y también los mensajitos, los peluches que hablan, que decían te amo. Entonces que no lo presionaban y entonces decía, pero ¿por qué nunca te declaraste? Pero si en el peluche decía nunca lo presionaste. Eso no es
le pasó. Bueno, y ahí podemos darnos cuenta de que en las diferentes generaciones hay diferentes tácticas, como puede ser la de las tarjetitas. Claro, y si ahora vamos a lo actual, pues estamos en el 2024, estamos en la era digital y ahora es más fácil. Stickers, sí, bueno. No, ponerle 5 me encantas en la historia. Y la gente, Es más fácil, pero es menos real. Es menos real porque una tarjetica a puño y letra de esa persona que te quería conquistar, se le veía más el interés. Era buscar el tipo de tarjeta, era escribir lo que te quiere decir y que esa persona se emocionara al ver esa tarjeta y lo veías en vivo porque te lo dejaban. Otra cosa eran los grafitis. Los grafitis me llegaron a hacer como 3, 4. Yo llegué a hacer grafitis y uno los dejaba en la carretera. bueno, muchas de las muchas de las calles de la vida la mamá, y no sé. Y no colocaban el nombre, colocaban la inicial. Y recuerdo que los que a mí me hicieron, la gente, las chicas que vivían por allí decían que era para ella, pero yo sabía que era para mí y yo a mi mamá le decía, no mami, eso no es para mí. Ese no es para mí, pero yo ya yo sabía. A Noelia hay que pasarla por la generación Z. Al parecer. Al parecer no. Antes del programa pidió el traspaso, pero eso es algo que ha perdurado porque en muchas de las calles de la villa todavía se encuentran grafitis como feliz cumpleaños fulanita o te amo NH esto, aquello. Entonces es una técnica que ha perdurado y que... Ajá, pero la tuya aparte de los likes. La de nosotros, como comentaba Noelia, es un poquito menos, digamos que real y más... Yo diría que como que más artificial, exactamente. Inteligencia artificial. Porque ahora... porque ahora porque los introvertidos lo que dicen es que no, yo le puse 5 corazones en la historia, ya yo lo hice todo. Si no se dio cuenta, pues nada. Otras personas también suelen enviar stickers, como dijo... Los memes. Bueno, que con eso vamos a ir ahora más adelante, pero eso de los stickers también es muy importante, más que todo por WhatsApp. Pero más que todo por las redes como el Facebook, Instagram, siempre son los corazoncitos o el responder hola guapa. Qué hermosa te ves hoy. No me das tu WhatsApp. Entonces... Y alguien me escribe así y no se lo doy. Bueno, y ahí es donde nos damos cuenta de que hay veces de que las formas de, digamos que de enamorar o esas tácticas, normalmente son mejores las clásicas. Porque ahora todo es por teléfono. Pero yo me imagino que antes para salir, ¿cómo se hacía antes para salir con los de la generación X? ¿Cómo invitabas a salir a esa persona? Otra tarjetita, una de otro color. Nos vemos a la salida. Nos vemos a la salida. Fíjate que eso también ha perdurado, a pesar de todo, es algo que ha perdurado, pero ahora ya no hay tarjetica, sino que, bueno, de mi parte, yo llegué a ver y llegué a hacer muchos papelitos que tenían o la inicial o mi inicial o tenían un anónimo como que te amo, te amo, pero nunca te voy a hablar porque me da pena. Entonces esa persona venía y se emocionaba y decía, pero Dios mío, ¿quién será? Y empezaba a preguntar y desde ese momento yo me imagino que muchos hicieron esa técnica y fíjate que ha perdurado desde la generación X hasta ahora. Pero ¿cómo invitaban los millennials a salir? ¿Había alguna estrategia en especial o solamente era como que... ¿O cómo las invitaban? O como decir, te invito una malta y una empanada. No, digo yo, porque yo no viví esa época. Entonces, ¿cómo sería? No, antes era muy real, antes era muy de cerca, mira, te invito a salir hoy. Bueno, viste, pero lo de las empanadas no está tan... Te invito a la plaza, porque el lugar de encuentro, de concentración era la Plaza Bolívar, la plaza que era donde los sábados en la noche, más que todos los sábados, era que solíamos asistir. Entonces, el lunes... te decían, mira, el sábado vamos a la plaza. Y ya, eso era una cita de helado. También los matinés. Que se hacían los matinés escolares. Entonces de pronto había una fiesta escolar o había una actividad y entonces ya uno sabía que ahí se iba a encontrar con el hombre, pues. O él te decía, mira, que es como las series americanas donde se invitan al baile, pues aquí era como que, bueno, vamos juntos al matiné, vamos juntos a la actividad de la escuela. Y yo creo que también, esto se sale un poquito de lo que estamos tocando ahorita, pero después se me olvida, que hay que hacerle honor a la última página de los cuadernos, que ahí era donde uno desataba todo el amor y toda la escribidera de versos, porque se usaban mucho los versos.
Cuando me acuerdo de uno les digo, no sé si tú te acuerdas de alguno. Del cielo cayó una estrella. Ese lo utilizaba con mi mamá, mi novia, mi hermana, mi tía, y siempre se hacían, o en las paredes de los salones, se colocaba un corazoncito, o como que Carmen de cuarto F, eres mi amor platónico. En los baños. O en los baños también, entonces es algo que a pesar de todo también ha perdurado, porque bueno, cuando yo estudiaba, había muchas paredes o muchos salones como que ya la persona sabía como que no, en este salón van a ver química, le voy a poner eres De QQJ. no, muchas veces ahora también se utilizan, he leído mucho que también se ven, por lo que vamos a profundizar ahorita, que son los memes, que son por lo menos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, para cuando odiabas a alguien ponía na, porque na es sodio, o sea, te odio. Entonces es una cuestión que ahora, yo digo que ahora somos un poquito más creativos, en el sentido de que como tenemos más facilidades, tenemos que utilizar más herramientas. Pero anteriormente yo me imagino que eso era muy directo, era como que, bueno, nos vemos en la plaza, y la plaza a pesar de todo sigue siendo un centro de concentración. Fíjense que ustedes dicen que fueron los sábados, de mi generación siempre han sido los domingos, como que los domingos en la plaza. Y bueno, yo particularmente, o muchas personas siempre como que se van el domingo con un amigo y dicen, no, vamos a ver a quién vemos. De lo que vamos a hablar ahora, ¿de qué vamos a hablar ahora, señorita jefa? A ver si nos escuchan. No nos escuchó, ¿verdad? Presta atención. Se dan cuenta que los millennials también están hundidos en la era digital. En este momento vamos a hablar sobre cómo se socializan o se socializaban las diferentes generaciones. Así que ahora vamos a comenzar con los millennials, que son muchísimos más. Así que, ¿cómo se socializaban los millennials? Hablo de socializar en el sentido de, por lo menos, nosotros estamos sentados acá y estamos conversando, ¿no? Pero siempre hay como esas características o esas cosas que se decían en ese tiempo. No sé si me explicaron. Yo te puedo decir que por lo menos mi generación saluda, porque las nuevas generaciones llegan a un sitio y ni saludan, ni las horas dan como dicen los abuelos, o sea, ni los buenos días ni las buenas tardes, muy contaditos los de las nuevas generaciones que siquiera osan saludar. También te puedo decir que ahí nosotros estamos entre, yo creo que más de lado o más echados hacia la generación X en el sentido del respeto hacia las personas mayores, hacia las autoridades, o sea, hay ese sentido de respeto y hay ese sentido de cuidar las formas, de cuidar los modales, algo que con las nuevas generaciones yo creo que está cada vez más en declive. En decadencia, sí, porque mucha gente lo dice, y bueno, cuando hablo de mucha gente digo las personas, vamos a decir mayores, digamos de 30 y tantos para arriba, dicen que dicen bueno, mayores, porque mayores, yo no he dicho ningún término despectivo o que tenga que ver con longevidad. Yo dije mayores porque dicen que eso viene de la crianza, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre viene de la crianza. Entonces diríamos que los millennials están más apegados en cuanto a la crianza y en cuanto a sociabilizar, por el respeto, ¿no? Es que el respeto se ha perdido en tal sentido de que yo siendo maestra, yo siendo profesora, un alumno me habla golpeado o donde quiere que esté, hay un respeto de parte de nosotros, la generación, ¿cuál es? Los millennials, que yo, profesores que eran menores que yo los trato de cómo está, de usted, y eso se ha perdido muchísimo. Ese respeto hacia las autoridades, como dice Yamelia, hacia las personas que tienen un rango en ese momento mayor al que tú tienes. Entonces yo creo que es de la casa, pero también se ha ido en decadencia, y lo extraño es eso, que nosotros somos los que hemos criado esa generación que no saluda, que no se despide, que no trata con respeto a las personas. Entonces hay como con una incongruencia allí. Entonces nosotros decimos, es que son una falta de respeto, pero en tu casa también están esos muchachos. Eso falta de respeto. Eso falta de respeto, porque y lo ven normal, para ellos es normal, para ellos es el no saludar, el no dar las horas, como dice ella. Sí, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Normal. Y no es así, hay que tener un respeto, o sea, todo tiene que tener Claro, hay que ser cordial. Claro que sí, y a eso es lo que iba con este tema de sociabilizar, porque una de las cosas más importantes que yo creo
que es que cuando la mayoría de nosotros, los que somos generación Z y los que son generación alfa, o sea, los que son nacidos del 2010 para adelante, tenemos la particularidad de que ya no nos sentamos a conversar de esta manera como estamos todos acá, pues estamos reunidos, conversamos, contamos anécdotas. Ahora todo es más sencillo y ahora simplemente para contarle un chiste a un amigo simplemente le dices, hey, mira este meme. Entonces yo creo que eso es algo que se ha perdido y que las personas que no poseen un dispositivo o un teléfono para hacer esto, pues todavía lo mantienen vivo. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Ustedes creen que sí se ha perdido completamente eso de juntarse con amigos solamente a hablar, echar chistes y todo esto? ¿Cómo calificaríamos el mostrar un meme o una imagen que tenga algún tipo de comedia o de contar ese chiste que siempre se contaba? Como que no, usted sabe el nuevo chiste de Pedro, de Jaimito, de todas estas cosas. ¿Cómo cree usted, señor de los millennial negrito? No, yo pienso que sí se ha perdido eso, se ha perdido mucho porque todo el mundo hoy en día, o los jóvenes de su edad, no es que desde temprano me estás llamando viejo, ¿viste? No, yo no he dicho nada de eso, no he dicho todo nada el de mundo eso. está modo teléfono. Hasta cuando uno llegaba a una fiesta, nosotros llegábamos a una fiesta, estoy hablando de mi época, y uno llegaba y se sentaba y uno empezaba a conversar. Hasta en los velorios. Hasta en los velorios, hasta en una cola para inscribirte a la universidad, tú socializabas rapidito. ¿Qué necesitas? Si necesitas algo, uno era muy atento en eso, pero hoy en día no, todo el mundo está así. Hasta en casa, todo el mundo tiene el teléfono, nadie comen y ya. Ni siquiera le dan las gracias a Dios por comerse ese plato de comida ese día. Exactamente, y eso es algo que mucho se critica, tanto globalmente, porque anteriormente era como que sentarse a comer era una cuestión más íntima, en la que todos veníamos y nos sentábamos y conversábamos, pero ahora si no ponemos un video, si no estamos con los teléfonos, es una cuestión que se ha perdido y que yo creo que eso en la generación X no pasaba, ¿verdad, Yoel? Eso no pasaba en la generación X, ¿no? Porque nosotros en nuestra época lo que se hacía era que buscábamos socializar en las fiestas, en la plaza los domingos, aquí en la Villa La Memory. Hay una fiesta en la Memory, entonces todos queríamos ir porque queríamos vernos con los compañeros y conversábamos, bailábamos, eso era lo que se hacía en esos tiempos. O sea, se esperaba que llegara el fin de semana solamente el domingo para ir a socializar con los compañeros. Sí, el típico quinceañero, la típica fiesta, no, Fulanito va a hacer una fiesta, vamos a ir todos para allá, y venía la mamá y le decía, no, usted no va a ir, usted no es toda la gente, usted se tiene que quedar, que a pesar de todo todavía pasa, y yo creo que... Eso sigue vigente. Sí, sigue siendo vigente, y que tiene como finalidad Pero ahora el seguir, ¿no? Un ciclo. Se ha cedido más en ese sentido, porque a mí me daban permiso hasta las 12. Bueno, a mí me daban permiso hasta las 10, 11. A ver, a las 11. Hasta las 10, 11 me daban permiso. Tenía que venirme con mi Y hermana. yo que he criado a esta generación, ¿cuál es la generación de ustedes? Z, La generación Z. del 97 al 2010. Se utilizaba mucho eso En el colegio. en el colegio, con la comportita, la derecha. Claro, cuando pasabas a primer año, cuando pasabas... Me decían así porque en el gobierno hubo un presidente que daba los cartoncitos de leche, Sí. el cuartico de leche. Hacían- Entonces cuando pasaban el liceo, le decían hediondo a leche porque venían de tomar leche de la escuela porque les llevaban su cartoncito de leche. Ah, bueno, fíjate, eso me pasó a mí. O con botica. No, es que, fíjate, es que a mí me pasó que eso me pasó a mí en el kinder, o sea, ya eso fue ya en la decadencia de... O sea que cuando entraste al primer grado, ahí eras hediondo leche. No, cuando entré a tercer nivel, porque eso fue a partir del segundo nivel, o sea, ya antes de pasar a primer grado. Pero ese término se acuñó en ese tiempo porque en primaria daban el cuartico de leche. Cuando pasaban al liceo, como a los del liceo no les daban eso, entonces decían, ahí viene un hediondo a leche. Les decían así. Sí, y eso, bueno, yo lo conocí como pasar a primer año, o sea, pasar a primer año, te rayabas el suéter y fijo, te tenían que poner aquí hediondo a leche, porque pasaste, le pagaste a la maestra, o sea, y ahí es donde va lo que estábamos mencionando anteriormente del respeto. Ahora se toman las cosas un poco más a la ligera y hay como más, digamos que... La gente lo llama comedia, pero yo lo llamo irrespeto, porque la comedia tiene su punto
y el irrespeto tiene esa cuestión. Porque yo me imagino que hacer un chiste anteriormente o para la generación X o los millennials, yo me imagino que no podían hacer chistes ahora como se hacen a la ligera, como que vamos a decir... No, yo creo que es al contrario, como dice Leonardo, porque en nuestras generaciones no éramos tan chillones. Es decir, al negro le podías decir negro, al gordo le podías decir gordo, al viejo le podías decir viejo, y eso era mamadera de gallo. Ahora, no se puede decir absolutamente nada porque es bullying, porque ya estamos criando unos muchachos que no son tolerantes a absolutamente nada, unos debiluchos, con el perdón de tu generación. Pero es la verdad. O sea, yo recuerdo que a mis hermanos, conmigo no sucedió, ha de ser porque era niña, ¿no? Pero a mis hermanos yo nunca los escuché, mamá, que me pegaron, o sea, porque tu mamá te iba a pegar más duro. Sí, o sea, era como que si te dejáis golpear, yo te golpeo más duro para que aprendáis. No es que estemos promoviendo violencia ni mucho menos, pero oye, hay que enseñar a los hijos a que se sepan defender. A que se sepan defender, porque nos vemos en la salida. Nos vemos así, nos vemos en la salida es clasiquismo. Es como que nos vemos. Sí, como que nos vemos en la salida. Y si no aparecías, quedabas como la gallina. Como la gallina, como el miedoso. Y estaba el quien parte la patilla. Sí, y también. Sí, ese no quedó loco. Ese sí no lo conozco yo. El que parte la patilla. El que parte la patilla. Entonces, el que partía la patilla era el que buscaba el pleito. ¿Para quién son las pepas? Para él. Y entonces ahí se empezaba la riña. Bueno, fíjate que. Madre. Sí. Lo que llaman ahora echarle, para no decir esa palabra, echarle leña al fuego, como que. Ahora es como que, ¡ey, a que no te atreves a tocarle la cara! Exactamente. Que yo creo que el señor Adrián nos puede contar de eso, ¿sí o no, señor? No. Sí, señor, no. Pero hoy no quiere hablar Adrián, solamente se va a encargar de lo técnico. Cuando consigamos el trípode, de una u otra manera lo vamos a hacer hablar porque lo estamos utilizando de trípode, pero quería resaltar eso. O como lo dijo Yasmeli, lo debilucho que podemos hacer ahora, y no tanto lo debilucho, sino que a la hora de enfrentarnos a la sociedad o al mundo, solemos ser más endebles, más vulnerables. Porque yo me imagino que cuando los millennials o la generación X salían vamos a decir, a buscar trabajo o a la universidad, salían con más convicción, porque ya tenían como que ya ese miedo superado o esas ganas de salir adelante, porque si no, triste, porque yo me imagino que tu mamá te iba a decir, ya no has salido de la casa. Claro, jovencito, porque nosotros siempre estábamos enfocados en lo que queríamos o lo que queremos, porque nosotros no podíamos enamorar, pero vivíamos pendientes de los dos, del amor y de lo que querías alcanzar. Cambio ustedes no, ustedes hoy en día es, si el docente o el profesor o la maestra te miró mal, voy, le digo a mami, y viene mami, entonces ustedes no dicen lo que... Pero lo peor es que la mamá es millennial. Entonces la mamá, en cambio nosotros no, mami nos decía, te pegó la maestra, ojalá que te pegó maestra y le da más duro, ahora no. Es que las nuevas generaciones necesitan más estímulo. Eso es verdad. Más estímulo. Nosotros hacíamos el trabajo y lo que nos llenaba era la satisfacción de hacer lo que teníamos que hacer. Entonces hay una generación ahora que si hacen algo en el trabajo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quieren que los necesitan ser y reconocidos. Necesitan ser reconocidos con estrellitas, porque yo en estos días estuve mirando una cuestión de que ahora inclusive las notas a los alumnos tienen que, no se les puede colocar, no, sacó 10, sacó 8, son estrellitas ahora, tipo redes sociales. Te ganaste 5 estrellas, no puede ser nunca. Como en la serie, como en las series de televisión que venían y el niño respondió bien y le ponían una estrellita en la frente, o sea, mi hijo una vez le llevé a cortar el cabello y le dijo al peluquero, excelente, tiene 5 estrellitas. O sea que lo calificó como las aplicaciones. Como las aplicaciones. Le dijo 5 estrellas. Tiene 5 estrellas. 5 estrellas, muy buen servicio. Muy buen excelente servicio. ambiente. Eso, así. Y eso es algo que hay que remarcar. Y es que. Es algo, siguiendo esa línea, a nosotros cuando sacábamos 20 o pasábamos de un grado a otro, o de bachillerato, o sea, de primer año a segundo año, nadie nos regalaba nada. Y nosotros no exigíamos, pasé con 20, me tienes que regalar algo. No, era el deber de nosotros. La obligación. Era la Entonces, obligación. aquí analizando lo que decía Noelia temprano, o sea, en el corte anterior creo que fue, yo creo que entonces el error es de nuestra generación, el error es de nuestra generación, porque a mí me criaron baby boomers.
ayudados por mis hermanos que vienen siendo generación X. Entonces, los que ahorita están en esa, digamos, en ese nivel de fragilidad, han sido criados por los millennials. Por los millennials, porque nosotros nos metimos en la cabeza, y yo lo estaba conversando justamente ayer con mis hijas, que lo que nosotros no tuvimos, nosotros se lo vamos a dar a nuestros hijos. Y estamos cayendo en el error de que a nosotros nos pegaban, somos muy permisivos. Exactamente. Es que a nosotros nos trataron muy rudo, muy duro. Muy entonces rudo, sí. le soltaron la cabulla a las nuevas generaciones y es culpa de las nuevas Empezamos a generaciones. pensar, porque yo soy una de las que piensa eso, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser, o sea, a no adoptar esas crianzas que tuvieron con nosotros. Entonces eso se ha tergiversado un poco porque nos fuimos al extremo. Nos fuimos al extremo. Lo que pasa es que sí es cierto que los baby boomers fueron tanto rudos y que de hecho aquello de que la letra entra con sangre, ¿no? Entonces, la cara de José Leonardo, claro, no lo soportaría, porque es que nosotros entonces dijimos, bueno, vamos a amar, me encanta ser la generación que ama a su hijo y que se lo que dice. enseña de otra forma. Porque es que era que te agarraban y mamá te ama. ¿Qué dice aquí? No, yo sí llegué a vivir. Yo sí llegué a vivir eso. Bueno, lo de mi generación lo conocemos como el terror del mi jardín y de El Angelito, que era el libro que venía. No al nivel que un niño de 6 años, de 5 años lo vivió en ese tiempo, porque es que ahora lo hacen, pero después te dan un regalo, te dan un premio. Perdóname. Exactamente. Pero en ese tiempo era el castigo. A mí me llegaron a castigar. La letra entra con sangre. Sí, y a eso era lo que me quería referir, de que por lo menos a las personas que los criaron ustedes, que normalmente son baby boomers o mitad generación X, esas personas pasaron por cosas bastante peores que ustedes y se sigue el patrón en el que yo no voy a ser como mi papá fue, yo voy a ser un mejor papá, una mejor mamá. Entonces, por eso es que ahora hemos llegado a esa línea de decir que somos tan permisivos. Esa generación fue tan así exigente con la educación porque ellos no tuvieron educación. La gran mayoría no tuvo educación o llegaban a 6º grado, y entonces ellos exigieron que nosotros sí estudiáramos, y para ellos era muy importante. Entonces era sangre que teníamos que estudiar, o sea, era sudor, sangre y lágrimas. Claro, y era algo sorprendente. Mi mamá no sabía leer, mami medio lee ahí, y mami me enseñaba las letras sin saberla. Pero eso sí, yo no tenía vacaciones, siempre en la escuelita. Yo me acuerdo cuando el de la escuelita yo decía petróleo, yo decía petroleo. me daban duro. Ahora no, porque la palabra, un ejemplo, leyendo. La palabra, pensé que le decías al maestro petróleo. No. Él decía, diga petróleo, y yo decía petroleo, y nada, le daban pero durísimo. Ahora no, la mamá, y es un error como dice, porque es nuestra generación que está cometiendo ese error. ¿Por qué mi hijo no sacó 20 si yo se lo hice? El descaro del descaro. Sí, estaba. Bueno, me contaban mis papás de que normalmente cuando ellos llevaban un trabajo muy llamativo, le escribían como que las tareas son para los niños, no para los papás. Yo lo sigo haciendo. Yo como docente lo sigo haciendo porque caemos en el error de hacerle las tareas a nuestros hijos. De que tal vez a nuestra generación, que somos las que estamos sufriendo más de ello, nos volvemos incompetentes. Pero es que, sí, correcto. Vamos a ir a un tema que se me acaba de pasar, de cruzar por la mente, y es las redadas, las famosas perreras, ¿no? Que era que la policía salía a hacer reclutamiento, y joven que estuviera después de las 10 de la noche a sus anchas, pues se los llevaban y lo metían al ejército. Y no era que la mamá lo iba a ir a sacar. O sea, era muy rara la mamá que se iba detrás a sacar al muchacho, porque ¿para qué te fuiste después de las 10 de la noche? El castigo se cumplía, a eso iba, el castigo se cumplía. Yo recuerdo que yo era pequeña, yo siempre he hecho cuento esa anécdota, de que en la escuela donde yo estaba, vendían unos panes que costaban 10 bolívares y unos de 5 bolívares. Los de 10 bolívares tenían salsa y yo siempre me llenaba el uniforme. Y mi mamá me castigó de siempre, como desde 3er grado hasta que yo salí de 6º, que yo no volví a comer un pan de con salsa, sino de los de mostaza, que eran los de 5. Y fue un castigo de por vida, porque yo no volvía... el castigo nunca se levantó. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros castigamos a nuestros hijos hoy, y mañana en la tarde nos da lástima y ya el castigo ya no se cumple. Ya el castigo se dejó de cumplir porque es que, ay no, que pobrecito, ¿cómo va a estar sin teléfono? ¿Cómo va a estar sin teléfono? Entonces, no, los castigos se cumplían. Era así y era así.
O sea, a mí me Es que castigaron en tercer grado. con mirarte, tus papás con mirarte, ya uno sabía que tenía que aquietarse. O sea, la gente, el papá te miraba y te hacía... Y entonces uno ya sabía que Si no te pegaban en ese instante, en la Y si, cara, bajabas la mirada, pues tenías que ver, no, mírame, o sea, como que era ese... ¡Te estoy hablando! Te estoy hablando. contesta, si Claro. contestaban y te pegaban. Ah, Sí, sí. Entonces no sabía si contestar o no contestar. Dígame, ahora a la nueva generación no, llega una visita en la casa, se quedan sentados a escuchar. Uno no lo miraban así, uno para el cuarto. Ahora no, la nueva generación se echa el cuento completo. No, Y claro, opina, y opina. no, claro. O sea, uno en su corta edad viene, no señora, pero yo en su lugar, a pesar de todo, yo no le daría más pie a ese hombre, pero allá usted, ¿no? Entonces es una cuestión que quería tocar ese tema, pero lo que pasa es que este es el problema de este programa, que a pesar de todo nos vamos por ramas y nos vamos y nos encaramamos en las ramas y nos quedamos en las ramas y no vamos a lo que estábamos hablando. Y quería hablar cuando dijeron lo de no voy a ser como mi papá, no voy a ser como mi mamá, voy a ser una mejor mamá, un mejor papá, y es que todo estaba en las influencias. ¿En qué hablo de las influencias? Por lo menos la influencia ahora son las redes, es el internet. Pero ¿cuáles eran las influencias de antes? Las películas, las revistas, la todo serie. eso, la serie, los cómics. Entonces, a eso es lo que tú decías de, no, que ahora somos muy debiluchos, de que ahora no podemos decir o hablar ciertas cosas. Porque anteriormente había algo más pesado, vamos a decir, no se veían ahora las comiquitas todas infantiles, todas pintorescas, sino que eran más oscuras o más... digamos que un poquito... Más reales. Sí, que ahora las vemos y la gente dice, wow, qué tétrico. ¿Cómo podía ver yo esto con 8 o 9 años? O sea, entonces es una cuestión que es muy importante, que es lo de las Oye, influencias. José, a Noelia le gustaba mucho Candy Candy. Yo me enamoré del malo de la... Pero tú querías hacer como Candy, pero cuando no vio como Candy. Uno se echaba la película. ¿Qué veía uno? Ultraman. Que al tipo Ah, se le veía el ah, racho por detrás. Y nosotros, wow, Mazinger Z. Sí, todas esas series que, a pesar de todo, muchos de mi generación, bueno, yo nunca fui de ver mucho tipo de comiquitas o series de ese estilo, pero muchos lo conocen. Coraje, el Pedro Cobarde. Lo famoso. Coraje. Coraje el perro cobarde, pero eso Sí, pero eso es marca porque es animado. No, eso es como ellos. Pero también hubo lo que llaman ahora el nacimiento de los animes, de las personas otaku, que ahora hay toda una cultura en cuanto a ello, que tiene que ver con vestimenta, estilo de vida, hasta forma de hablar. Y yo creo ¿Cómo que... hablan los otaku? Bueno, yo no soy otaku, así que no te puedo... Para el próximo programa traemos a una persona que se considere otaku y que no le dé pena, porque yo recuerdo que cuando eso recién estaba, vamos a decir, saliendo a la luz, que estaba saliendo más a las redes, era como que para las personas era como que no, qué pena que yo sea otaku, que yo vea animes, que yo vea este tipo de caricatura tan llamativa. Y ahora se ha tomado como una moda. Yo creo que... Lo que pasa es que el señor no quiere opinar, pero yo creo que Adrián no podría opinar de ese tema, pero el señor no quiere hablar. No vas a hablar tanto. No puede ser. Es tímido. Es tímido. Pero Es tímido. entonces, a eso voy, las influencias. Yo me imagino que en cada una de sus generaciones había como que un estándar, como que esto está de moda. Qué sé yo, por ahí escuché en un cierto video que creo que era en los 90 o en los 80 que estaba muy de moda los overoles. Pero muchas personas no los usaban, los overoles. Las bragas de... Sí, las bragas como los que utiliza Mario Bros, que son así. Ok. Y comentaban de que muchas personas los usaban y se veían increíbles, pero hay otras personas que por diferencias de contextura no las utilizaban. Entonces, a eso voy también, de que las influencias también nos han hablado de las inseguridades. ¿Ustedes creen que en cada una de sus generaciones habían esas inseguridades que estaban marcadas y que decían, no, yo por ser gordito o por ser flaco me van a discriminar o no me van a querer? ¿Ustedes creen que eso estaba tan estandarizado como ahora? ¿O era, como dicen ustedes, una cuestión más de que... Muy poco, pues, es como una mamadera de gallo. Era muy común. No era muy común. No era muy común, pero sí había como que una moda establecida. Por ejemplo, en mi época eran los 90 y era muy de usar las blusas muy cortas. Y yo siempre tuve no me gustaba, pues no era para mí, pero sí las llegué a usar. Y eran los pantalones a la cadera, cuando comenzaban los pantalones a la A la cadera. cadera bota ancha. Bota ancha, en la época de los 90, y las blusas cortas, no tan cortas como ahora, no cortas que son tipo sostén. Sostén, no. Corticas que se te veía el ombligo, los pantalones a la cadera
que fueron los que, yo no sé, yo pienso que esos pantalones a la cadera deformaron el cuerpo de varias personas y de muchas personas. No, Sí, y pero yo creo que no se le daba tanta importancia a la quejadera, a la Sí. queja que pudiese tener la que no tenía el cuerpo estándar, por ejemplo. O sea, la que no tenía el cuerpo modelo, por decir. No se le daba tanta Porque era importancia. cuestión de uno, no de que Exacto. la otra persona te viera y Exacto. dijera, no, ella se ve muy mal. Era cuestión de que uno no se sentía acorde a esa moda y la adaptaba. Hubo también una temporada de la ropa a cuadros. Sí. Entonces, Hasta bueno, gorras. sí, a cuadros, todo el mundo a cuadros, azules, beige, rojos, recuerdo. Y ajá, el que le gustaba, pero no iba a salir alguien, no, que yo no me identifico con los cuadros, yo soy transcírculo y a mí me gustan solo los círculos, o sea, no, eso no existía. Ahora todo es una quejadera que sí es porque hay transfóbicos y trans no sé qué carrizo y gente que se siente un árbol y que se casa con perros, o sea, eso no... Sí, es algo que ha estado más, o sea, que se ha diversificado en cuanto a los géneros y todo esto, pero todo eso que mencionan ustedes, todas esas modas, han vuelto por algo muy importante, y es cuando hablamos de este tipo de temas, cada quien habla desde la nostalgia, y es como que esos tiempos eran mejores, o esto estaba estandarizado y era mucho mejor. Pero hay veces que cuando hablamos desde el punto de la nostalgia no somos completamente objetivos. Es como que hablamos de que no, la música era mejor antes, la vestimenta era mejor antes. Pero era mejor antes, para que la música era mejor antes. El moderno de nosotros antes era fulanito, ese era el moderno. Que era merenguito, pero uno lo bailaba como tipo moderno. No es este moderno que está ahorita. Exactamente, pero yo creo que No existía, pero yo creo que eso tiene que ver mucho más a lo lejos que puede llegar cualquier persona a través de las redes, a través del internet. Exactamente. Hay diferentes personas por lo menos que hacen algo que llama la atención o que es, digamos que cómico o llamativo, y se pueden hacer virales y se pueden hacer famosos de un momento a otro. Que por lo menos hay un ejemplo que yo siempre doy y me da mucha risa, que es el ejemplo, eso es para los millennials, pero la generación aquí también lo debe saber, que es cuando salió este tema que fue muy conocido, que es el del gato volador. Sí. Si ese tema hubiera salido ahora, hubiera sido súper criticado, porque ¿cómo vas a hacer una canción sobre un gato que vuela? En ese tiempo fue criticado. Exactamente, pero ¿a qué quiero ir yo con esto? Que no se llegaba a esa escala de ahora, como que de hacer una campaña completa de odio hacia esas cosas. Lo que pasa es que hay una campaña completa de los medios para posicionar a cantantes que no cantan un carrizo. Entonces, si tú tienes una campaña y toda una industria posicionando a gente que no va o no se entiende qué dice, ¿qué cantaste? Exacto. Entonces, si tienes a toda una industria posicionando eso, obviamente vas a tener a toda una industria tratando de contrarrestar eso, es decir, criticando eso. Con el tema del gato volador, del chacarrón y de todos esos temas que del 2000 y pico. Un tema que quería tocar, y es que yo siempre digo, todas estas canciones que son tan llamativas y que tanto gustan a la juventud por ser simplemente un sonido, yo las comparo mucho con, esto lo debe saber Joel porque él sí vivió esa época. Yo me imagino a Joel con afro, bigote y en la disco Este no era con su, ¿cómo es que se llama? Con su, ¿cómo se llamaba eso? A las discos, ¿cómo se llama? Pero Música. te inspiraste como estaba yo en esa época. Música disco, no, claro, porque ahí es donde voy a lo que digo. Siempre hablamos desde la nostalgia y personalmente para mí es un tema muy llamativo el saber qué se hizo anteriormente, qué es lo que estaba estandarizado anteriormente, y era eso. O usted no bailó la llamada música disco, la que bailaban. En la época mía, lo máximo que llegamos a escuchar fue Ricky Changa. Por aquí dicen, yo nunca estuve a la moda. Ay, qué fuerte. Eso está bastante difícil, pero a eso es lo que quiero ir. Pero me gustaría que Joel, porque esa época yo la viví, pero no en la disco como tal, sino viendo los ensayos en casa de mi hermano. Pero en esa época se popularizaban los piques. Los bailes. Que pica uno con otro y hacían quiebres. Sí, y no sé sí, qué. o sea, se Ajá. hacen un círculo. O sea, empezando más los 80, empezando los 90, terminando los 80, habían varios bailarines aquí en la villa que bailaban muy bien. Entonces, cuando uno iba a las fiestas, esas personas hacían piques, es decir, salían a la pista, tiraban sus pases y le salía el contrincante. Y entonces se hacían famosos. Fulanito baila y salían con la pareja y terminaban dejando la pareja botada
para por hacerla competir. por competir. Por competir. ¿Quiénes Y eran? la guerra de las minitecas también, ¿no? De las La guerras. guerra de las minitecas era muy Minitecas. sonada. La guerra de La Minitecas, verbena. por eso ahí hay una transición entre el final de la época de los 80 y principios de los 90, que se hacían las verbenas o se hacían fiestas en la memory. Correcto. Y en los 80 era más la guerra de minitecas. Ya cuando empezaron los 90, que empezó la música, lo que fue la música dance o la música trance, donde se hacían las fiestas en la memory y la gente bailaba, pero ya bailaba más en pareja. Pero finalizando los 80, se veían estas personas que bailaban, hacían competencias y habían varios personajes en la villa que bailaban muy bien y era que echaban piques unos contra otros, pues. Ya cuando comenzaron los 90, cuando empezó esto que del baile del zancudo que llamaban, ¿Cuál es ese? o Yo creo que esa es más la época de no, un riquichanga, donde hacían competencias en la memory y era en grupos, o sea, eran Como que- It's My Life. It's My Life. It's My Life, se bailaba en grupo. ahí de ahí sale lo que llamaban el baile del zancudo, le decían el baile del zancudo porque cuando hacían cuan, o sea, hacían así y era un baile grupal. Ah, ok. yo creía que era el zancudo de No, la no, changa de no, ahora. Sí. Nada que ver con eso. Ajá. Pero las competencias individuales eran empezando los 90 y la guerra de minitecas era en los 80. O sea que en los 80 lo que conocemos ahora como el soundcar o los carros con ese poco de Sí, el música. Socar fue en 2000 también. Sí, época sí, de 2000. sí, eso se vino a ver más acá. Entonces la guerra de minitecas se podría llamar es el hijo La de... transición. Sí, es el papá La guerra de de los minitecas, soundcar. la pura guerra, o sea, donde se hacía la guerra de minitecas era más en los 80, casi terminando los 80, que venían las minitecas, la Soul Train, había una de Machiques que creo que era la Quimar, Aquí estaba la War Fever, la War Fever, la ZC, esa época, la viuda. la viuda, en el Y mariachi, eso era muy... en los mariachis La venían de los esas mariachis. minitecas y entonces echaban pique en las minitecas. Sí, La y termilaca. fíjate, La termilaca, y es algo era de muy, Machique. muy interesante de recordar, porque, ¿cómo que se llama eso? La nostalgia. Pero ahí hay una pregunta muy importante. Yo le iba a decir a Adrián que la leyera, pero ya no hay yo cómo hacer que Adrián hable. Y preguntan que si yo el bailo en Virus. No sé qué es eso. Yo aquí estoy culturizando. Sí. Es una disco. Así Pero que... era una discoteca. Vos te imaginaste otra cosa. ¿Qué? No, o sea, Virus, no sé, puede ser una discoteca, un lugar, un tipo de baile. Había Yo otro- voy a culturizarme Que también. mucho más acá era el milenio. Eso quedaba Ah, el nuevo el milenio. nuevo milenio. La transición del 99 al 2000. Ya Ya era 2000. Ya era 2000, o sea que ya había... Pero yo me eché la de los mariachis, me eché la de la memory, La Y. la Y. Joel siempre ha sido muy rabalero con el perdón. O sea, le gustan mucho los sitios Populares. populares. El desvío, Se parece a alguien. se parece a mi vecino. Los bolillos Me también. parece alguien. Esos sitios son buenos. Sí, Bueno. lo que se conoce ahora Y dígame como... cuando colocan esa musiquita de esa época y uno Ah, a mí ahí, me cuando uno gusta- se desata, Está pero a bailar, ¿no? A mí me gustaría preguntar. Así que yo, José Leonardo Reyes, el conductor de este programa, se despide. Bueno, no voy a decir La chapa. mi sobrenombre porque me parece ofensivo. Hay que cambiarlo. Me voy a quedar como José Leonardo Reyes, el rapero de la casa. Fue un placer para nosotros y hasta luego. ¡Chao! Bye.